En Números capítulo 16, versículo 1. Y si ya la tienen, pueden ponerse de pie. Dice así: Coré, le aviso, hay hartos nombres raros y que se van a enredar, después yo se los traduzco. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Amén. Amén. Hagamos una oración. Amén. Señor, en esta hora vamos ante tu presencia, te damos gracias por este día, porque podemos estar aquí en tu casa de oración. Te damos gracias por darnos el privilegio de leer tu palabra, Señor, de poder darme a mí el privilegio de exhortarle en esta hora primeramente para mi vida y también para mis hermanos, Señor. Te pido entendimiento, Señor, para poder comprender, porque ni la más grande inteligencia ni el más grande conocimiento, Señor, en nada a lo mucho que tú sabes, Señor. Tú nos has abierto el entendimiento para comprender muchas cosas, Señor, pero nunca llegaremos a entender todo, Señor amado, como tú lo entiendes, Señor. Ayúdanos a poder entender tu palabra en esta hora, a poder, Señor amado, no solamente leerla, sino también comprenderla y vivirla, Señor. Amén. A no cometer los mismos errores que otras personas cometieron. Amén, Y a imitar los buenos Señor. y a imitar los buenos ejemplos, Señor. Gloria Que a cada Dios. día nos parezcamos más a ti. Amén. Te lo pedimos, mi Señor, en el Gracias. nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Gloria al Señor. Bueno, la palabra como pudieron ver, no sonó tan potente. O sea, igual está con un problema. O sea, sabemos que la Reina Valera, debido a que en esa época lo tradujo directo del hebreo, hay cosas, por ejemplo, que cuando uno las lee a la primera no se le queda. Así que voy a tratar de volver a leerlo ahora para que me puedan entender mejor, en caso de que alguien no haya comprendido. Dice: Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, se juntó con Datán y Abiram, los cuales eran hermanos, eran hijos de un hombre llamado Eliab, y también se juntaron con otro hombre llamado On, que era hijo de Pelet. Todos ellos, el Datán, el Abiram y el Pelet y el On, eran de la tribu de Rubén. Se juntaron con Coré de la tribu de Leví. Entonces, Coré, Datán, Abiram y On, esos 4 hombres, tomaron gente de sus tribus y se levantaron contra Moisés con 250 varones de Israel. Tomaron en total 250 hombres, sin contar a las mujeres, porque las mujeres igual iban, pero solamente tomamos el número de los varones. Entonces, estos 4 hombres, y aparentemente Coré era la cabecilla, tomaron 250 varones de Israel, príncipes de la congregación y varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. En ese momento Coré lo que dijo es, porque Coré encabezó todo, decía: Moisés, basta ya de tu liderazgo. ¿Por qué tenemos que someternos a ti? Si aquí todos somos santos. Es que ¿por qué Dios te habla más a ti si todos somos igual de santos que tú? Todos somos igual de elegidos. Y después de eso le dice: y en medio de ellos está Jehová. O sea, dice, todos aquí somos santos y Dios también está en medio de nosotros. ¿Por qué pues ustedes, Moisés y Aarón, se levantan sobre la congregación, sobre nosotros? En español le está diciendo: ¿por qué ustedes se creen más santos que nosotros y se ponen a la cabecilla de Israel? Siendo que yo también podría ponerme en su lugar. Todos somos iguales, ¿o no? Todos somos iguales. Entonces Coré básicamente estaba de alguna manera culpando a Moisés de que él se había puesto como cabecilla se había puesto como líder de Israel, y aparentemente porque él quiso, no porque Dios lo haya mandado. Y bueno, eso es lo que quería encabezar principalmente en esta palabra: la insubordinación.
que aunque parece una palabra como muy grande, realmente en pequeñas acciones podemos caer en eso muy fácilmente. Porque todo esto comienza por sentimientos. Los seres humanos comenzamos por emociones. Puede que no se hayan dado cuenta de un detalle, pero Coré no era un hombre cualquiera. Aparte de que era de la familia de Leví, recuerden que de los patriarcas, Jacob fue el tercer patriarca, que tuvo 4 mujeres, y de esas 4 mujeres tuvo 12 hijos. Y de entre esos 12 hijos había un hombre llamado Leví. De él descendió toda la rama de los sacerdotes en Israel, que eran los únicos que podían entrar al tabernáculo, porque como todos estamos en delito y pecado, y en ese tiempo Jesús todavía no había muerto por nosotros, nadie podía entrar al lugar santo, que estaba cubierto por una cortina, a excepción de los sacerdotes. Así es. Y si un sacerdote estaba en pecado y no lo había confesado a Dios antes de entrar, moría. Amén. Y por eso es que, ¿qué se hacía? Para evitar que el cuerpo quedara pudriéndose, se les ponía unos cascabeles en los tobillos, a fin de que cuando fuera caminando se le escuchara que iba caminando. Y si moría, dejaba de sonar. Entonces todos, se murió, tírenlo. Y iba el siguiente sacerdote a hacer el ritual. Entonces el tema de la santidad es muy peligroso. Y Dios había puesto esas leyes justamente porque Él los ama. Él los amaba en esa época y Él nos ama a nosotros también. Amén. Pero en esa época, como todavía Jesús no moría ni nos limpiaba de nuestros pecados, Él puso leyes exactas para evitar que estas cosas pasaran, que muriera gente de forma innecesaria. Dios nos ama al nivel de que Él quiere a toda costa preservar nuestra vida, porque sabemos que después de que morimos ya no tenemos otra oportunidad. Es por eso que el Señor daba tanta oportunidad al pueblo de Israel, porque realmente Israel lo que hacía esta fue una de sus muchas rebeliones. El pueblo se rebeló muchas veces antes. Llegaron hasta decir, porque ellos eran esclavos en Egipto, comían pan arrugado y les daban las sobras de los pescados, pero ellos empezaron a decir, es que en Egipto nosotros vivíamos mucho mejor. En Egipto comíamos esto y esto y esto y esto y esto. Yo creo que ahí empezaron a echar volar su imaginación, porque siendo esclavos dudo que hayan comido también. Pero ellos empezaron a decirle, le llegaron a decir a Moisés, mejor ni nos hubieran liberado de Egipto, mejor hubiéramos quedado siendo esclavos. Y esa es la triste realidad de nosotros los seres humanos. Nos alegramos cuando alguien hace algo bueno por nosotros, pero en cuanto vemos que tenemos que trabajar, que tenemos que esforzarnos para hacerlo, mordemos como perro, damos la espalda. En esta rebelión, la situación para Moisés debió haber sido mucho más triste, porque Coré, aparte que era de la tribu de Leví, igual que Moisés, era su primo hermano. Los papás de ellos dos eran hermanos, eran primos. Y aparentemente Coré le tenía envidia a su primo Moisés porque Dios lo había elegido a él y no a él. Había elegido a Moisés, pero no lo había elegido a él. Entonces, aparentemente, mientras Moisés estaba liderando como pudiera el pueblo, Coré se encargó de hablar con Datán, con Abiram y con On, y con otros hombres de Israel, que también estaban en descontento, y juntos empezaron a armar una revuelta. Así es. Antes de esto, unos 2 capítulos antes de que pasara esto, supimos que Miriam y Aarón también habían hablado mal de Moisés. Amén. La propia familia de Moisés había hablado mal. Lo que da más tristeza de esta historia es que Coré vio, antes de que él se rebelara, él vio cómo Dios castigó a Miriam. Sí. ¿Alguien aquí se acuerda de Miriam? Amén. La hermana de Moisés. ¿Alguien recuerda por qué es conocida? Amén. ¿Qué hizo cuando niña? Salvó a su hermano. Exactamente, salvó a Moisés. Probablemente no tenía más de 12 años, era como la Cote. Como la Cote. Sí. Y a esa edad tan pequeña supo cómo hablarle a la princesa para salvar a su hermano. Y logró hacer que su propia madre, Jochebed, amamantara a su hijo como nodriza. La princesa no lo supo hasta después probablemente. En fin, el punto de que la propia Miriam, que se esforzó por cuidar, por salvar a su hermanito cuando era pequeño, ahora, 80 años después, ella misma tuvo envidia de su hermano. Esto no es necesario que lo busquen, aquí lo tengo, dice: Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él se había casado con una mujer cusita. Esta era Sípora, su esposa madianita, pero a los madianitas les decían cusita, porque tenían la piel morena.
Igual era un tema un poco discriminatorio en ese momento. Como que fueran muy blancos, pero bueno. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer que había tomado. Ellos decían, Moisés, estaban tratando de buscarle errores. Sus propios hermanos, Aarón y Miriam, estaban tratando de buscarle errores a Moisés. A ver, veamos, esto lo hace bien, Ah, pero se casó con una mujer que no es hebrea. Se casó en yugo desigual. Eso trataban de colocar. Y aquí es lo que entra lo peor, porque dice, dice que Dios lo oyó y después les dijo, ¿cómo se atrevieron a hablar contra mi ungido Moisés? Y entonces dice de que una nube vino sobre Miriam, que se encendió contra Miriam, y contra Aarón se encendió el enojo del Señor. Amén. Y después Miriam quedó blanca como la nieve. Así es. Porque la lepra es una enfermedad la enfermedad se te traspasa por la piel y se te caen pedazos del cuerpo. Se te cae la piel. Y quedas tan blanco porque justamente la sangre no circula bien. Entonces, en ese momento, ¿por qué les cuento la historia de Miriam? Porque esto había pasado apenas unas semanas antes, tal vez máximo un mes, de que Dios había castigado a Miriam, la propia hermana de Moisés, su hermana mayor. Dios la castigó con lepra y habría permanecido con la lepra de no ser porque Moisés oró por ella. Y Dios le dijo, si su padre estuviera vivo, ¿no le hubiera escupido en la cara y ella estaría avergonzada 7 días? Porque la costumbre en ese tiempo era esa, que cuando una hija o un hijo hacía algo que desagradaba al papá, el padre le escupía en el rostro y estaba avergonzado 7 días, porque lo deshonró. Entonces, como en este caso, como Miriam, su padre ya estaba muerto porque ella ya tenía 90 años, Dios mismo le escupió en la cara, porque él era su padre. Y aquí es cuando volvemos a Coré, porque Coré, viendo que a su propia prima Dios le hizo eso y era más cercana a Moisés, uno se pone a pensar en el lugar de él que fue poco inteligente, porque si Dios no perdonó a la propia hermana del líder, ¿lo iba a perdonar a él que era un primo? Y no solo eso, sino que fue tan egoísta que colocó en peligro a todo Israel, porque dice que armó una revuelta con todo Israel y fueron a donde Moisés y lo empezaron a recriminar a él y a Aarón, a los dos. Empezaron, ¿por qué son ustedes los elegidos? ¿Quién los nombró nuestros jefes? ¿Qué se creen ustedes? Pelafustanes, faltó que les dijeran. Si nosotros queremos, los sacamos ahora mismo. En ese momento Moisés dice que había pasado hace poco lo de Miriam. Moisés dice que se cayó en tierra. Cayó en tierra y con el rostro ahí en la arena dijo, mañana vamos a ver con quién está realmente Dios. Y al día siguiente volvieron esta horda de personas volvieron a esta horda de personas a molestar a Moisés, y dice que Moisés estaba con Aarón y Moisés estaban aquí. Probablemente Miriam también estaba ahí porque ya había sido perdonado. Y dice de que en ese momento la nube, porque acuérdense de que todo esto está pasando en un campamento y tienen una nube gigante de fuego atrás de ellos que representa a Dios. Y en un momento la nube esa, que es la imagen de Dios en ese momento, le habla a Moisés y les dice, aléjense de esas personas, porque las voy a fulminar a todas. Pero el Señor se refería a todo el pueblo. Él dijo, ya me hastiaron esto, esta ya fue la última vez que me la hicieron. Ahora sí que los voy a eliminar a todos. Apártate, Moisés, porque los voy a quemar a todos y te voy a dejar a ti vivo nomás. Y en ese momento dice que Aarón con Moisés se voltearon hacia la nube, hacia la presencia de Dios, y se inclinaron y le dijeron, Señor, por favor, ¿qué dirán los otros pueblos cuando se enteren de que el pueblo que tú liberaste no pudiste llevarlo, no lo pudiste llevar a la tierra prometida? Van a decir que no eres tan poderoso. Van a decir que no lograste hacer lo que te propusiste. Por favor, perdónalos. Déjalos con vida. Entonces el Señor dijo, ya está bien, no los voy a matar, no los voy a quemar, solo porque me lo pediste. Pero esos revoltosos que están ahí, ellos te provocaron. Ellos pusieron en tela de juicio mi palabra de que yo te elegí a ti. Porque yo te escogí a ti, no los escogí a ellos. No escogí a Coré, yo te escogí a ti, Moisés. Así que en ese momento dice que Dios le dijo, Moisés, dile al pueblo inmediatamente que se aparte de las tiendas, que eran las casas en ese momento, apártense de las tiendas de Coré,
de Datán y de Abiram, porque va a pasar algo en este momento, y los que estén cerca de ellos van a morir. Entonces en ese momento Moisés, que solo él lo escuchó, dijo: en este momento quienes son de Dios, vengan acá. Quienes son de Dios, quienes están de parte de Dios, vengan acá. Y quienes están con los rebeldes, quédense ahí. Entonces en ese momento dice que hubo un gran terremoto, que nosotros sabemos bien de eso. Hubo un gran terremoto y la tierra se partió. Y dice que la tierra se fue partiendo, así fue haciendo una serpiente, fue abriéndose la tierra y se comió, la tierra se abrió, se tragó las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram, los engulló y se volvió a cerrar. Hasta llegó la revuelta. Ayúdalo, mi Dios. Y el que decía, todos somos iguales, pero yo soy el mejor que ustedes, hasta ahí llegó. Ahora yo les pregunto, ¿sacó algo bueno con su revuelta? Hoy en día que estamos con tanta marcha, que tenemos que hacer valer nuestros derechos humanos y evitar este sistema patriarcado socialista que nos impide ser completamente felices. La verdad es que lamentablemente cuando nosotros decidimos insubordinarnos, cuando nosotros decidimos rebelarnos contra nuestros superiores, estamos dañándonos a nosotros mismos. Un detalle: insubordinación significa acto de un subordinado que deliberadamente desobedece una orden legal, lo cual hoy es sancionado por la ley. Y en ese momento, aunque no era la ley de hoy, era la ley de Dios, y Dios lo sancionó con la muerte. Coré creyó que él podría en ese momento matar a Moisés y coronarse él el nuevo líder de todo ese campamento de personas. Se le olvidó que quien estaba dirigiendo ese campamento no era Moisés, era Dios. Amén. Ese campamento no le pertenecía a Moisés, Amén. le pertenecía a Dios. Coré lo que estaba buscando era la posición. Él lo estaba buscando porque seguramente le llenó la cabeza a las personas que lo seguían de que voy a ser un mejor líder, de que vamos a ser un mejor pueblo y vamos a volver a Egipto y vamos a tener todo lo que queríamos, todo lo que queremos. Y Dios le mostró de que el que pone o quita es Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice aquí, otro versículo dice, en Salmos: preserva también a tu siervo de los pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Salmo de David. ¿Qué estaba diciendo David aquí? Porque acuérdense de que David llegó a ser rey, también fue líder de personas. David estaba diciendo en ese momento a Dios: líbrame de ser soberbio, líbrame de caer en la soberbia, líbrame de caer en el orgullo, en la altivez de espíritu. ¿Cómo usted puede detectar la soberbia en su vida? Y a Coré le costó cara. Cuando usted siente de que otra persona tiene lo que usted debería tener y la envidia. Y cuando lo intentan corregir de su error y usted no se deja corregir. Y ni siquiera es como que usted tenga que... No es como que alguien le intente corregir y tú ya... No, déjame, no te quiero escuchar. Ni siquiera tiene que ser así. Una persona soberbia puede ser muy amable. Pero por más amable que sea, si le dan un consejo y la persona dice: ay, muchas gracias, gracias, y no lo hace, está siendo soberbio igual está siendo soberbio. Porque le están diciendo una y otra vez y vuelve a caer con la misma piedra. Y todos venimos a ser soberbios en la vida, todos caemos en eso. No hay ser humano en la tierra que no haya sido soberbio. Pero el Señor lo que quiere, así como le pedía a David, el Señor lo que quiere es que no permanezcamos en la soberbia, porque lo que vamos a encontrar va a ser la muerte. Amén. Coré fue tragado por la tierra, Amén. por su soberbia. Dios no iba a permitir que este tipejo se llevara a todo su pueblo que él había sacado de vuelta a Egipto. Él no lo iba a permitir. ¿Qué puede hacer una pulga? ¿Qué puede hacer un piojo como este al lado del creador de la tierra, que formó los cielos, que puso las constelaciones,
que hizo cada una de las partes de nuestro cuerpo que funcionan a la perfección, al punto de que podemos vivir varios años. Amén. Todo funciona a la perfección en todo lo que Él hizo. Así es. Él es un Dios de orden. Amén. Y Dios, si hay un pecado que Dios odia, que Dios aborrece, es la rebeldía. Amén. Y es el orgullo. La raíz de la rebeldía es el orgullo. Amén. Es la soberbia. Cuando usted piensa que usted está bien y no quiere aceptar que está mal, le espera la muerte. Ayúdanos, Señor Jesús. Por eso les invito a mis hermanos queridos que, junto conmigo primeramente, nos analicemos. ¿Cuántas veces nos tienen que dar consejos para que nosotros escuchemos? ¿Cuántas veces ya llevamos años dando vueltas en el desierto con la misma situación? Hemos derramado lágrimas innecesarias, al punto de que seguramente Dios la primera, la segunda vez, tercera vez, Dios nos consoló. Ya, caíste, ya, está bien. Te levanto, sigamos. Pero ya después uno ha caído tantas veces que es como que Dios ya después te dice, ya, pum, corta tu lecera. Volviste a caer. Yo te ayudo, pero no me probéis la paciencia. Yo tengo paciencia. De verdad, si uno fuera Dios, uno ya habría fulminado a todos. No lo hablo por mí, lo hablo por ustedes también. Sé que ustedes ya habrían fulminado a toda la humanidad si hubieran podido. Y háganse la idea de que el pueblo de Israel llegó a agotarle la paciencia a Dios, porque Dios estaba dispuesto a eliminar a ese pueblo, a hacer que una bola de fuego se los tragara a todos. Y de no ser porque Moisés, y el Señor sabía que Moisés iba a interceder, de no ser porque Moisés intercedió, habría fulminado al pueblo. Así es. Y es por eso que Dios creó a Moisés, porque sabía que en ese momento Moisés le iba a pedir que no lo hiciera. Dios nos ama tanto que hasta crea personas para que en los momentos de nuestra soberbia nos defiendan. A veces somos tan soberbios, estamos tan ciegos en nuestras propias ideas que Dios tiene que levantar a otras personas para no matarnos. Para que esas personas oren por nosotros. Para que esas personas pidan de rodillas, Señor, no lo mates, por favor. Sé que ya se merece el séptimo infierno, pero no lo mates, por favor. Dale otra oportunidad. El Señor quiere que de la misma manera que interceden por nosotros, que nosotros intercedamos por otros. Amén. Que aprendamos también a no solamente vernos a nosotros mismos, porque el problema de la soberbia es que uno no ve más allá de su propia nariz. Así es. Amén. Cuando nosotros, analícese, cuando usted ya empieza a tomar decisiones que solo lo involucran a usted y no está pensando en los demás, preocúpese. Porque significa que está simplemente girando su vida en torno a usted. Coré pagó caro por su orgullo, por su soberbia. Y Miriam también pagó caro. Pero ella se arrepintió. Se arrepintió. Dios la amaba tanto que le dio la lepra, pero le permitió 7 días para arrepentirse. Así es. Y Dios la sanó. Amén. Pero, ¿por qué Dios fue tan drástico con Coré que llegó y hizo que se lo tragara la tierra? Porque él había visto ya como Dios había castigado a Miriam. Ya lo había visto, ya lo había presenciado. El pueblo ya había visto que Dios podía hacer que la lepra le apareciera así a una persona en la piel. Amén. Ellos habían visto que Dios era capaz de quitarle la vida a una persona en un segundo. Y aún así Coré fue tan osado, tan poco inteligente, que decidió igual tomar muchas personas de Israel y ir contra Moisés. Por último, aquí hay un versículo que dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti. Primera de Samuel 15:23. El Señor considera muy grave, todos los pecados para Él son iguales, ¿verdad? Que son iguales porque Él los paga todos. Él murió por todos nuestros pecados. Amén. Pero en cuestión de categoría, en cuestión de consecuencias, hay pecados que son más graves que otros. Amén.
Una mentira, dependiendo de la mentira, no tiene la gravedad que puede tener una violación, un asesinato, una rebelión. ¿Por qué Dios odia la rebelión? ¿Por qué la odia? Porque en la rebelión no es solamente una persona la que se daña a un montón de personas con él. Amén. Lucifer logró hacer que la cuarta o tercera parte del cielo se fuera con él, y hoy en día son demonios. Amén. Por su orgullo, por su soberbia, logró hacer que un montón de ángeles cayeran junto con él. Amén. Y eso es lo que él desea hoy en día, llevarnos a todos junto con él. Coré, aunque fue castigado, ¿a cuántas personas se llevó con él? ¿Cuántas personas cayeron con él a lo profundo del abismo? Es por esa razón que Dios detesta, aborrece la rebeldía. Y la comparó, cuando Saúl se rebeló, la comparó con la adivinación, con la brujería. Hay personas que dicen, pero yo no veo las cartas, yo no hago esto otro, pero crea contienda. Coré provocó un daño irreversible, porque como todas las personas que se fueron con él, sus familiares después tuvieron que llorar su muerte. Los únicos que se salvaron fueron los 3 hijos de Coré. Es Asir, Elcana y Abiasar. Que si quieres saber, además fueron artistas, compusieron hermosos salmos en honor a Dios. Ellos no estaban de acuerdo con su papá, Bendito es Dios. y por eso Dios los perdonó. En el momento en que Moisés dijo, todos los que crean en Dios, apártense de esos hombres, los 3 hijos de Coré se alejaron de él y se vinieron para el lado de Moisés. Gloria a Dios. Y eso también es otra señal de que usted no tiene de ninguna manera que echarle la culpa a otros por sus problemas. Así es. No porque su padre haya sido un soberbio, usted tiene que serlo. Así es. No porque su familia actúe con rebeldía, actúe con enojo y provoque desastre, usted va a ser un hijo de ira. Dios nos manda a ser pacificadores. Amén. Si usted para donde va provoca ira en lugar de provocar paz, estamos mal. Pero si usted a donde va lleva la paz del Señor y logra hacer que en un lugar se calmen las aguas, entonces usted va por buen camino. Pero esto es un quehacer constante. Por último, y para cerrar, Dios le dijo a Jeremías, ve al taller del alfarero, allí voy a darte un mensaje. Y dice, Jeremías dijo, yo fui y me encontré al alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Allí Dios me dio este mensaje para los israelitas. Ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo que este alfarero hace con el barro. Yo los puedo romper y volverlos a armar cuando se me pegue la gana. Eso dijo el Señor. Ustedes no son dueños de su vida, de su trabajo, ni siquiera de sus pensamientos, ni siquiera su vida les pertenece, dijo Bendito Dios. es Dios. Ni siquiera sus hijos les pertenecen. Amén. ¿Cómo se atreven a pensar que pueden manipular lo que yo les presté? Bendita la gloria. Por más excusas que ustedes saquen, no se atrevan a decir que lo que yo les di les está haciendo de estorbo para servirlo correctamente. No, Señor. Lo que el Señor nos ha dado, las añadiduras que Dios nos ha dado, son para que nosotros podamos seguir viviendo aquí y podamos ser de bendición. Amén. Si el Señor nos dio una casa linda, es porque el Señor siempre provee. Así es. Porque Él no nos va a dejar en la calle. Pero no porque nos haya dado una casa linda la vamos a utilizar de excusa. No es que tengo que limpiar la casa y no puedo ir al culto. El Señor le va a quitar esa casa. No es que no puedo hacer eso porque no puedo ir a hacer retiro porque no tengo con quién dejar a mi niño. No tengo con quién hacer eso. Cuidado con eso, porque Dios es capaz de quitarle a su hijo con tal de que usted le sirva como Él quiere. Amén. Así es, Señor. Y el Señor le dijo,
En el momento que yo quiera, puedo amenazar una nación o un reino y anunciarle su completa destrucción. Si quiero, puedo destruir ahora mismo Chile, dice el Señor. Con mi puro dedo puedo destruir toda esta nación. Eso le decía Jeremías en ese momento. Yo puedo destruir una nación en este momento, si quiero. En un segundo. Pero si esa nación deja de hacer lo malo, entonces yo decidiré no castigarlos como pensaba hacerlo. Y es porque el Señor es justo. No es que Él sea cruel, Él es justo. Amén. Amén. Y Él se deleita cuando le obedecemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y no es que Él sea controlador. Él, ¿por qué se deleita cuando le obedecemos? Porque su creación está haciendo para lo cual fue creada. Así es. Usted fue creado para un propósito pleno, para vivir una vida plena, para cumplir un propósito y sentirse completo en esta vida. Amén. Pero a veces nosotros escogemos seguir nuestro propio camino que ni nos da placer, ni nos complementa. El único que podrá completarnos será Dios. Así es. Y dice, en algún otro momento puedo decidir que alguna otra nación prospere y llegue a tener mucho poder. Yo ahora mismo puedo hacer prosperar cualquier nación de la noche a la mañana, dice el Señor. Amén. Puedo levantar así la economía de un país. Voy a hacerlo. Pero si esa nación hace lo malo y no me obedece, entonces decidiré no darle todo lo bueno que había pensado dar. Ahora, si Él puede hacer eso con una nación, destruirla en un día o levantarla en un día, ¿qué más nos queda a nosotros? ¿Que somos solo un grano de arena? Así es. El Señor es capaz de hoy en día destruir nuestra vida, pero no lo hace porque nos ama. Amén. El Señor muchas veces ha deseado avergonzarnos para que aprendamos al tiro. Ayuda a tu hijo, Señor. Sin embargo, nosotros a veces tenemos que caer hasta 7 veces para poder entender. El Señor no quiere que imitemos a Coré. Él no quiere que seamos tan porfiados que después digamos, Señor, me habría encantado haber hecho caso a la primera. El Señor desea que aprendamos a la primera y podemos hacerlo. Pero a veces como que hasta nuestra palabra pudiera más. Ay, es que pude, pero no pude. Sí podemos. No por nuestra fuerza. Podemos porque Dios nos la da. Amén. Amén. El Señor nos pide que no caigamos en la rebeldía, porque el costo es carísimo. Así es. Nos pide que nos sometamos, que nos humillemos, y que cuando alguien nos dé un consejo de parte de Él, lo obedezcamos al tiro. Yo le aconsejo. No se la piense, obedézcalo al tiro, porque si se demora, cualquier cosa le puede pasar. Usted no sabe de qué el Señor lo está librando, de qué está librando a su familia. Amén. Así, Señor. Amén. Y cuando se sienta que está cansado, una vez un pastor me dijo esto: pon atención a cuando te sientas cansado, o a cuando no tengas fuerzas, a cuando te dé flojera hacer algo, porque es en el momento en que estás más vulnerable, es en el momento en que un dardo te puede hacer flaquear, un dardo del enemigo bien tirado te puede hacer flaquear. Por eso yo les digo, mi hermano, les pido que se aferren al Señor para no flaquear. Y pídanle en oración un corazón humilde. Pídanle un corazón manso. Jesús dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El mundo nos dice que nosotros nunca vamos a recibir nada, que tenemos que luchar, que tenemos que quitarlo, conseguirlo, porque nadie lo va a traer. Tenemos que aplastar a quien podamos en el camino para poder tener lo que queramos. Pero Dios lo que nos dice es que todos se van a matar para llegar a eso. Pero si tú eres humilde, yo te lo voy a traer Así es. y te lo voy a depositar en tus manos.
sin que tuvieras que hacer el mínimo esfuerzo. Así es, amén. Santo es tu nombre, Señor. Debido a que Coré estaba tan enceguecido en tener el puesto de Moisés, nunca se dio cuenta lo bendecido que era. Era un sacerdote. Era un padre de familia. Dios lo había liberado de la esclavitud y era tan ingrato que nunca se lo agradeció. Preferían quejarse de que les faltaba pan para el siguiente día. Y Dios hacía llover el pan, Bendito eres. literalmente. Amén. Dios hacía llover el pan para esa gente. El Señor, ¿por qué nos da estas historias que son tan tristes? Porque Él nos ama tanto que no quiere que caigamos en esos mismos errores. Así es, amén. Pídanle al Señor un corazón humilde. Yo se lo pido todos los días porque el orgullo siempre lo vamos a tener. Pero cada día hay que pedirle al Señor que nos lo vaya matando. Amén. Que lo quebrante, que lo corte con su espada de doble filo. Primero para acá y después para allá. Y no al revés. No seamos como los hermanos que cortan para allá pero nunca para acá. Ayúdate, Señor Jesús, gloria a Dios. Imitemos el ejemplo de David para cerrar. Imitemos el ejemplo de David, que nunca se fue contra el ungido, aunque era un mal ungido. Saúl fue muy desobediente, Así es. pero David tuvo 2 o 3 oportunidades para matarlo y no lo hizo. Amén. Y nunca tuvo que luchar por ese reino. Dios se lo trajo en bandeja, se lo ofrecieron. En cambio, Coré, por intentar tomar un puesto que no le pertenecía, hasta el día de hoy está en el infierno. Así es. Y nunca cumplió el propósito por el que Dios lo creó. Ayuda a tu Hijo, Señor Jesús. Pídanle humildad al Señor en oración. Y cada día examinémonos con Él en oración.